¿Qué tal? Buen día amigos del blog Simple Excel. El día de hoy vamos a tratar las diferentes maneras de cómo podemos utilizar la fórmula promedio. Para esto ya previamente tengo los datos siguientes que representan las ventas realizadas por vendedores a empresas, en qué regiones se encuentran las empresas, qué cantidades vendieron, en qué mes y en qué año. La fórmula promedio en su forma más natural, pues lo único que hace es obtener el promedio de los datos que yo tengo. Por ejemplo, si yo quiero sacar el promedio de ventas de todos mis vendedores, vamos a poner primero aquí promedio. Lo único que tengo que hacer es indicarle a la fórmula qué región es la cual yo quiero sacar el promedio. Entonces, lo que hago es seleccionar toda la región sobre la cual quiero trabajar, que sería desde D7 hasta D200, desde D8 hasta D207. ¿Sí? Y lo que hace es sacarme el promedio de todos los datos de manera general. ¿Sí? Con esto, lo único que logramos es obtener el promedio de todos nuestros datos. ¿Qué pasa si yo quiero aparte? Pues sacar el promedio de ventas por cada uno de los vendedores. Para esto tenemos una fórmula que se llama promedio sí. Va a sacar el promedio según una condición que se cumpla. Para esto, yo voy a validar esta celda, la celda H13, con los nombres de los vendedores que tengo. Entonces, nos vamos a datos, validación de datos. Y aquí yo le voy a mencionar que me obtenga los datos de una lista. ¿Dónde está la lista? La tengo en la celda M2 a M6. De tal forma que yo restrinja los resultados de esa celda. Le doy a aceptar. ¿Sí? Aquí van a aparecer los nombres de los vendedores de los cuales yo quiero obtener el promedio. ¿Sí? Entonces, ahora sí introducimos la fórmula promedio.sí, donde yo voy a colocar el rango donde tengo los datos que quiero evaluar. En este caso, los nombres de los vendedores. Entonces, los nombres de los vendedores están desde la celda A8 hasta la celda A207. ¿Qué criterio? El que yo posicione en esta celda, en la H13, que está validada previamente, y el rango donde tengo los datos que quiero promediar. En este caso es la cantidad, desde la D8 hasta la celda de 207. Y cierro el paréntesis. Y aquí me va a mostrar el promedio de ventas del vendedor que tiene el nombre por Fernando López. Yo puedo cambiar el vendedor a Pedro Gutiérrez o Laura Montemayor y me va a dar sus promedios de ventas de cada uno de sus vendedores. Ahora, ¿qué pasa si adicional a esto yo quiero agregar también el promedio de ese vendedor por año? Por ejemplo, igual podemos poner aquí promedio por vendedor en un determinado año. Como ustedes pueden observar, aparte del nombre del vendedor, también estoy agregando una condición de que también me tome como condición el año que yo requiera. Entonces, para esto voy a agregar una columna más para que me sirva de validador también, la cual la voy a llamar año. Y tenemos dos años, 2009 y 2010. Recuerden que todo esto es con el fin de evitar la mala introducción o la introducción errónea de datos por parte de la persona que está capturando la información. Entonces a este también copio formato. Y aquí esta celda, la celda
H18 va a tener el nombre del vendedor. El nombre del vendedor también vamos a hacer una validación de datos como lo hicimos anteriormente. Vamos a poner primero una lista que pueda yo introducir los nombres de los vendedores. Le doy a aceptar. Y en el siguiente también voy a validar los datos, pero acá también va a ser lista, pero lo que voy a colocar ahí son los años que quiero que se muestre. ¿Sí? De tal forma que aquí yo puedo seleccionar a un vendedor y acá un año. ¿Sí? Entonces, lo que sigue ahora es utilizar la fórmula promedio si conjunto. Promedio.si.conjunto. Donde esta funciona al revés que la anterior. Primero tengo que colocar la columna donde están involucrados los nombres, que era desde D8 hasta D207. De la misma manera, ahora voy a colocar los criterios. Va a ser donde están colocados los nombres. Los nombres están en la columna A, desde A8 hasta A207. El criterio para los nombres los tengo colocados en la celda H18. Posteriormente, ahora el criterio para el año, la columna donde están colocados los años es la columna F. Entonces vendría siendo desde F8 hasta, con los dos puntos, F207. Y el criterio lo tengo en la celda H19. Cerramos el paréntesis y obtenemos que para el vendedor Laura Montemayor en el año de 2009 su promedio fueron de 564 unidades ventas por esa cantidad. Si cambió el año, obviamente su cantidad se actualiza. Si cambió el vendedor, Pedro Gutiérrez, en el año 2010 obtuvo estas cantidades y en el año 2009 obtuvo esta otra cantidad. Vamos a redondear, vamos a disminuir lo que vienen siendo los decimales. Vamos a redondear los dos decimales. De esta forma es como funciona lo que viene siendo la fórmula promedio con sus variantes. Promedio sí, que le podemos incluir una sola condición, y promedio sí conjunto, donde le podemos agregar no nada más una condición, sino de dos condiciones en adelante. Pues por el día de hoy es todo. Esto es lo que corresponde a la fórmula promedio y sus variantes. Esperando que la información sea de utilidad. Nos despedimos, no sin antes recordarles que no dejen de visitar el blog simplexcel.blogspot.com, que nos sigan en Twitter, estamos en Simplexcel, y en Facebook también que nos busquen como Simplexcel. Que tengan un excelente día, hasta la próxima.